Hola, bienvenidos a mi mundo, soy Morgaine. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los portales orgánicos, un tema que me pidió un suscriptor que hablara de él. Bueno, para irnos a los orígenes de lo que son los portales orgánicos, la información que se remonta más atrás respecto a esto es que en la era preadámica, cuando se creó al hombre, bueno, en el intento de crear al hombre, ya sea por Anunnakis, por Dios, por lo que ustedes le quieran llamar, pero en este entonces, bueno, se habla de unos creadores del ser humano. Al intentar crear al ser humano, crearon a través de mezclas de ADN, crearon seres que les llamaban preadámicos. Estos seres, al hacer las mezclas de ADN, no les salían exactamente los seres humanos como somos ahora, eran como pruebas o experimentos genéticos en los cuales iban saliendo diferente tipo de seres. Cuando se llega a lograr la creación del ser humano como lo conocemos ahora, le hace nosotros, a estos seres que habían creado anteriormente, los cuales su ADN no era tan acercado a lo que los creadores esperaban, no los hacen de lado, pero a la final se dan cuenta que estos seres los pueden utilizar mezclándolos con nosotros para ciertos fines. Bueno, hay, hay algún hay un libro que se llama La Granja Humana, algunos de ustedes seguramente lo conocerán, escrito por Salvador Freixedo. En este libro nos habla de que somos una granja humana y que así como nosotros nos alimentamos de los animalitos y de las plantitas, también hay seres de otras densidades o de planos diferentes a los de nosotros, los cuales se alimentan de nuestra energía, de nuestras emociones. Sí, quien quiera que hable al respecto, que haga un video sobre el libro de Salvador Freixedo, déjenmelo saber. Bueno, ¿de qué va todo esto? Que se supone que estos seres que nos crearon y crearon a estos otros seres, a la final se dieron cuenta que aunque no eran perfectos o no se acercaban a lo que nosotros somos, que era lo que ellos querían como resultado, los introducen dentro de la población humana para que interactúen entre nosotros y puedan cumplir un propósito que aunque sea inconscientemente lo han estado haciendo y lo han venido haciendo durante toda la historia. ¿Qué son los portales orgánicos? Bueno, aquí hay diferentes posturas. Se dice que un portal orgánico es una persona que no tiene alma. Eso es lo que nos diferencia a cualquier ser humano de un portal orgánico. Se supone que no tiene alma. Hay personas que dicen que los portales orgánicos son personas con almas extremadamente primitivas o con almas de alguna manera que no han evolucionado o no pueden evolucionar, ¿sí? Otras personas tienen la postura de que estos portales orgánicos tienen almas artificiales y existen las personas que dicen que los portales orgánicos no tienen alma como tal, ¿sí? Recordemos que nosotros somos seres creados, bueno, si tú estás en estas creencias filosóficas, espirituales, de que somos cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y átmico, bueno, estas personas no caerían en lo que es un ser humano completo, o lo que yo les llamaría así. ¿Cuál es el problema con estos portales orgánicos? Que al estar mezclados entre la población, aunque no son iguales a nosotros en cuestiones espirituales, en cuestiones mentales, sí son físicamente o biológicamente como nosotros, por lo tanto se han venido reproduciendo y mezclando con nosotros, por ende han tenido descendencia. Por eso en toda la historia tú vas a poder encontrar personas que tienen características de portales orgánicos. Bueno, los portales orgánicos pueden ser desde tu familia, una pareja, un amigo, un jefe. Los vas a encontrar en cualquier entorno en el que tú te desarrolles.
¿Cómo identificarlos? Existe una línea muy delgada entre seres humanos que no se comportan de manera agradable y entre lo que son los portales orgánicos. Muchos de los portales orgánicos se asocian con los psicópatas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser seres que no tienen alma o que tienen un alma artificial y que no se pueden comportar como nosotros, primero, son seres que no tienen emociones. Son seres puramente mentales. ¿Sí? Por lo tanto, como no tienen emociones y son sumamente mentales, son personas que nunca van a darse cuenta del daño que te están haciendo, o al menos no van a tener ningún tipo de remordimiento y ningún tipo de empatía. ¿Qué nos da la empatía como seres humanos? Se dice que los sentimientos o las emociones positivas como la compasión, la comprensión, se encuentran o provienen del alma. Por lo tanto, seres como portales orgánicos que ahí pueden ser desde gente que son asesinos seriales, genocidas, psicópatas, hasta personas que llevan una vida aparentemente normal, pero no son gente positiva, tienden a ser gente tóxica, pero al mismo tiempo que son tóxicos, ellos no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque dentro de ser seres mentales son personas que manipulan a su entorno, ¿sí? Bueno, otra de las características es que son manipuladores, son narcisistas, son egoísas, son personas que hagan lo que hagan, lastimen a las personas como lo lastimen, son personas que nunca van a entender por qué pasó, nunca van a entender qué fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque si no tienen alma, no tienen empatía. Recordemos que muchas veces nosotros nombramos a esas personas que maltratan animales, que matan animales, que maltratan a la gente, que hacen genocidios, que hacen asesinatos tremendos o que hacen violaciones, les decimos que son unos desalmados. Le hacen seres sin alma. Por lo tanto, se adecuarían mucho a lo que son los portales orgánicos. Bueno, un portal orgánico va a ser una persona que siempre te va a tratar de manipular. Siempre va a tratar de obtener lo que quiere de ti, sin importarle si te afecta o no te afecta, si sufres o no sufres. En ocasiones hasta te van a complacer de alguna manera para que tú te quedes con ellos enganchado. ¿Por qué? Porque están sacando un beneficio de estar cerca de ti o de que tú estés con ellos. Uno logra engancharse con ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno no está consciente de que existen este tipo de personas, nosotros queremos llegar a creer que en el fondo son buena gente, que en el fondo sí nos quieren, que en el fondo sienten algo por nosotros, pero estas personas, otra de sus características es que no tienen sentimientos, no son capaces de amar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos manipulan, aunque son seres sin sentimientos, incapaces de amar, sin emociones, son muy inteligentes, son muy manipuladores y por lo tanto son capaces de reproducir las emociones de los humanos o de las personas para hacerte creer que estás sintiendo algo cuando realmente no lo estás sintiendo, pero sabe como les digo, cómo representar lo que es una emoción de un humano. ¿Sí? Entonces nos manipulan y muchas veces nos enganchamos. Muchas veces tenemos relaciones de pareja con personas así, que te golpean y después te piden disculpas y ahí va la gente y, o sea, son manipulables, son muy manipuladores. Te pueden manipular de buena manera o de mal manera, pero sin embargo a la final hay un interés oscuro detrás. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos, como son seres sin alma, si nos vamos desde esa teoría, como tú no tienes un alma, tú no tienes una necesidad de evolucionar, tú no tienes una necesidad de crecer. ¿Por qué? Porque no tienes conciencia. Esa es otra de sus características. Son seres sin conciencia porque no tienen una conexión espiritual, una conexión divina, por lo tanto no hay conciencia. Como no hay conciencia, ellos hacen
cosas, hacen acciones negativas, destructivas, y por lo tanto, como no tienen conciencia y no tienen alma, no tienen karma. Y uno de sus trabajos, uno de sus propósitos, inconscientemente, porque ninguno de ellos está consciente que están trabajando para seres de otras dimensiones, ellos simplemente viven el presente, no se preocupan por el pasado ni por el futuro, simplemente logran sus cometidos pasando encima de quien sea. Al fin y al cabo, yo no entiendo lo que tú sientes porque yo no siento, ¿sí? Estas personas son personas frívolas, son personas superficiales, son personas, como ya les dije, manipuladoras, no tienen emociones, no tienen conciencia de lo que están haciendo, y aparte no pueden evolucionar. Tú no puedes hacer que esas personas sean mejores personas, no puedes ayudarlos porque ellos no lo entienden. Nosotros cometemos un error, nosotros cometemos una falta, reflexionamos y podemos corregirla. Ellos no, porque simplemente no está dentro de su ser, dentro de su dentro de su ser, entender eso de ser mejor. Ellos simplemente van al día a día sobre lo que ellos quieren y cómo utilizar a las personas para beneficio personal. Bueno, otra de las características de estos portales orgánicos son que de alguna manera, no necesariamente tienen que ser personas altamente destructivas como los psicópatas, pero sí personas que, como les digo, viven en tu entorno, a lo mejor viven en tu familia, y de alguna manera tú no puedes deshacerte de ellos. Entonces, una de las características es que son destructivos. No, a lo mejor no en extremos, como te digo, como les digo, como un psicópata, pero sí son destructivos. Si tú estás cerca de una persona tóxica, pero sobre todo tú te das cuenta que esa persona no alcanza a entender, por más que le explicas, no alcanza a entender qué es lo que está pasando, por qué tú estás reaccionando así, aunque realmente parte de su objetivo es que tú reacciones de manera negativa, de manera desagradable. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera el alimento para los que los crearon. Bueno, ¿qué más con los portales orgánicos? Se dice también que los portales orgánicos tienen la misión de hacer que nosotros nos mantengamos en la rueda del karma. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enganchamos con ellos y generamos un rencor, generamos odio, generamos dolor, generamos sufrimiento, y nos enganchamos en su juego de yo te hago, tú me haces, yo te hago, tú me haces, nosotros vamos a entrar en una rueda de el karma. ¿Por qué? Porque a sus creadores les conviene que nosotros permanezcamos acá porque se alimentan de nosotros, ¿sí? Pero ellos, cuando mueren, mueren. O sea, al no tener un alma, ellos no van a reencarnar, pero siguen existiendo de alguna manera. Como ¿cómo es que ellos aparentemente son como nosotros? Porque al haberse mezclado genéticamente esta otra raza con nosotros, vienen de papá o mamá también que han sido portales orgánicos. Entonces, se va dando de generación en generación. ¿Qué otra cosa o riesgo corremos a través de estar en contacto con portales orgánicos? Los portales orgánicos también tienden a ser caballos de Troya para entidades de baja frecuencia. ¿A qué me refiero? Que al ser un cuerpo sin un alma, es como si tú tuvieras una casa con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, y nadie la habitara. Entonces cualquier ser de baja frecuencia puede entrar y utilizar la casa para hacer lo que quiera con ella y para propósitos no positivos. ¿Ok? Entonces ese es el problema también con los portales orgánicos. Se dice que cuando la gente que cree que los portales orgánicos tienen alma artificial, dicen que cuando los portales orgánicos mueren, su alma simplemente se deshace. Bueno, existe una investigación y un libro que se llama el fenómeno de la abducción del señor del italiano Corrado Malanga, en el cual él habla
de que después de 20 años de investigaciones sobre abducciones extraterrestres, él llega a la conclusión de que la mitad de la población en el planeta son portales orgánicos, o le hace no tienen alma, porque según él dice que las abducciones en su mayoría son realizadas porque estos seres extraterrestres que se están llevando a las personas le sacan el alma de su cuerpo para poder ocupar su cuerpo y para estudiar el alma, porque estos seres han dejado de tener emociones, entonces tratan a través de nuestra alma, de cómo estudiándola, de cómo funciona dentro de nosotros, ellos descubrir la manera de poder volver a recuperar las emociones y de poder lograr ese proceso de evolución para poder regresar a la fuente, a Dios o al creador, al principio, como le quieran llamar, ¿sí? ¿Y qué hacen? Bueno, aquí existen otro tipo de portales orgánicos que se llaman clones, ¿sí? Cuando alguien hace un clon de otra persona, ya sea científicamente o ya sean los extraterrestres, ese clon va a suplantar al abducido que en ese momento lo necesitan y se lo llevan. Ese clon es tu viva imagen, pero no tiene alma. ¿Sí? Entonces nos vamos a topar con diferentes tipos de portales orgánicos, los que ya nacen y que vienen de generación en generación, o los que crean a través de los clones, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver es ¿cuál es el propósito de ellos? Como les dije, son creaciones de lo que muchos llaman arcontes o seres de otras densidades, los cuales utilizan a estos portales orgánicos para crear emociones de baja frecuencia en las personas a su alrededor, porque la mayoría de estos portales orgánicos se dedican a hacerle daño a las personas emocional o físico, ¿sí? A pasar encima de los demás. Entonces generan emociones de baja frecuencia que de alguna forma son alimento para sus creadores. Llámale arcontes, llámale seres de otras densidades, algunos les llamarán demonios, llámale como quieras, ¿sí? En este caso les vamos a llamar arcontes. ¿Qué es lo interesante que yo veo de esto? Que si nos ponemos a ver que los portales orgánicos actúan como psicópatas o los psicópatas actúan como portales orgánicos, ¿cuál es lo importante? Que si nos ponemos a analizar a los políticos que nos gobiernan, yo podría decir que la mayoría de los políticos que gobiernan al mundo son portales orgánicos. Por eso creo que es importante el tema. Me lo sugirió un suscriptor, pero creo que es importante ver cómo es posible todas las acciones que llevan a cabo los políticos, los presidentes, y no tienen remordimientos. O sea, vean todo lo que está pasando en este momento en el mundo. ¿Y qué pasa? Vean a Trump. Vean a los chinos, o sea, al gobierno chino, vean al norcoreano, al presidente de Norcorea. ¿Qué acciones están llevando? Están atemorizando a la gente. Parte de esto yo creo que es el hacer alimento para esos seres. Recordemos que hay muchas personas que hablan de que los gobiernos están coludidos con extraterrestres y están coludidos con seres de baja frecuencia que son los que les están ayudando a hacer lo que están, a tener el poder, y por eso ahora se están tratando de dividir al mundo. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de los políticos del mundo, cuántos de los que dirigen el mundo, cuántos banqueros, cuántos de los que están tomando las decisiones en nuestro planeta y en todos los países de poder son realmente personas o son portales orgánicos? ¿Acaso están siendo manipulados? ¿Acaso están siendo utilizados por seres de baja frecuencia? Y por eso están haciendo lo que están haciendo y no les importa hacia dónde están llevando al mundo. Es parte del plan que ellos tienen. Por eso el nuevo orden mundial tiene que ver con crear un totalitarismo para tenernos sometidos a merced de las energías que necesitan estos bichos para poder seguirse alimentando. ¿Sí? Eso no implica que alrededor de nosotros y aún dentro de nuestra familia pueden existir portales orgánicos. ¿Sí? Recordemos, gente manipuladora, gente narcisista, gente psicópata, gente sin emociones, sin sentimientos, indiferentes ante cualquier dolor, ante cualquier situación.
Lo que podemos hacer en este punto es tratar de alejarte de ese tipo de personas o tratar de no engancharte con ellos. ¿Para qué? Pues para no para que, en primera, para que no te afecte, porque son personas tóxicas. Pero cuando una vez tú detectas a un portal orgánico o a una persona que está actuando de esa manera, yo creo que lo mejor es cortar, ¿sí? Porque es tóxico para nosotros, pero el problema es más grande. A lo mejor muchos de nuestros políticos, de los que están dirigiendo el mundo, son portales orgánicos. Entonces, eso nos podría ayudar a entender el por qué tantas acciones de parte de ellos sin que les importe lo que la gente está sintiendo, está pensando o las condiciones de vida en las que se encuentran sus países o sus sociedades. Todo lo que está pasando, por ejemplo, ustedes creen que un George Soros que está financiando todo lo que está financiando los movimientos masivos, sin importarle, utilizando a la gente como ganado, utilizando a la gente para desestabilizar lugares donde la gente ya se está muriendo de hambre, como en nuestro país, que hay muchos lugares donde se está muriendo la gente de hambre y sin embargo están trayendo más gente, sin embargo están creando condiciones para que la gente esté peor en vez de salir adelante. Yo creo que una persona que hace todo eso por dinero y por poder, o sea, no puede ser un ser humano que tenga alma. Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar de alguna manera a entender también, o sea, por qué los políticos o por qué los dirigentes del mundo están haciendo lo que están haciendo. Si gustan que hable al respecto sobre lo que está pasando y sobre las energías que se están generando a nivel mundial, um, a partir de todas las situaciones que se están generando, a quién pudieran estar beneficiando. Y yo creo que muchos de ustedes que saben de conspiraciones, pues entienden perfectamente que esto que se está llevando a cabo y esta polarización entre las personas es parte del proyecto de estas élites, pero también las energías que se están generando en las personas, en la sociedad, de las polarizaciones, la ira, el enojo, la frustración tiene que ver, yo creo, también con parte de alimentar a estos seres que crearon a los portales orgánicos. Simplemente yo les digo que de alguna manera, si cerca de ti hay algún portal orgánico, pues tratar de alejarte de esa persona o simplemente buscar la manera de sobrellevarlo sin tú engancharte con las actitudes, porque son personas que no van a cambiar, porque dentro de su ser no existe eso, son personas que nunca van a hacer conciencia, porque en su programa no está eso, simplemente ellos son, así nacieron, así van a vivir y así se van a morir y no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, es importante que nosotros sigamos pues fomentando y desarrollando nuestra humanidad como tal, pues para poder pues tratar de salvar lo que es la humanidad de estos portales orgánicos. Bueno, creo que es todo por hoy. Creo que ya les expliqué a grandes rasgos qué son los portales orgánicos, por qué son los portales orgánicos y cómo los puedes identificar, ¿sí? Bueno, bienvenidos a mi mundo. Soy Morgane Yarwa.